y de repente veo un ser que se me aparece, oscuro, pero nada más le vi la cabeza. Y cuando le veo la cabeza, en la cabeza tenía serpiente. El personaje se postra y comienza a inclinarse frente a mí. Y comienza a bajar, Y de repente me ve frente a frente. Cuando en mi corazón comencé a reprender, dije, la sangre de Cristo tiene poder. Cuando mencioné eso, se desapareció. Y se me aparece un personaje raro. Era oscuro, pero no tenía ni ojo ni cara. No tenía rostro. Era totalmente lleno de pelos. De repente salgo de mi cuerpo y en el aire veo unos demonios que están reunidos y están planificando cómo hacerme caer en pecado. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Dios les bendiga y Dios les guarde de una forma muy especial. Bienvenido a su plataforma Antonio Hernández Oficial Edificado. Y como siempre, pues trayendo lo mejor para ti, para que tu vida sea edificada y sea restaurada de una forma muy especial. Y como siempre, en esta ocasión estoy con un amigo que el Dios del cielo me regaló, mi hermano y amigo Daniel Rojas. Dios te bendiga, profeta. Amén, varón de Dios. Dios te bendiga mucho. Para mí es un placer estar en tu plataforma y creemos que el Espíritu Santo va a derramarse en esta tarde. Y este video que estaremos haciendo aquí hoy, lo que estaremos hablando, sé que será de bendición para la audiencia en cualquier parte del mundo que se encuentre. Wow, tremendo. Así que usted que está ahí, acomódese, siéntese bien, compártalo con alguien este contenido, porque a partir de este momento tu vida será edificada. Profeta, hace unos días grabamos un contenido donde las personas pues me han estado testificando de Amén. esa palabra que Dios puso en tus labios. Amén. Que se necesita en este tiempo. Y yo sé que tú eres un hombre de Dios, que Dios pues ha puesto un depósito de parte de Él en ti. Gloria a Dios. Y yo quiero preguntarte o empezar diciendo que en este tiempo se ha cualquierizado lo que es el ministerio profético. Ya cualquier persona se llama ser profeta. Oh, sí, así es, profeta. Y es lamentable de que muchos cristianos, como tú dijiste, hayan cualquierizado el ministerio profético. Yo creo que Dios escoge los ministerios, Dios es el que elige, Dios es el que levanta a los profetas. Y lamentablemente eso está pasando en el mundo porque la mayoría de los cristianos, no todos, pero sí hay un grupo de personas cristianas que lamentablemente no tienen una revelación bíblica con lo que es un profeta. No definen un profeta a la luz de la Biblia. Yo creo que para nosotros como creyentes definir qué es un profeta, tenemos que ir a la palabra de Dios. ¿Qué es un profeta a la luz de la Biblia? ¿Cómo yo identifico a un profeta verdadero? Y hay que entender de que Dios es el que levanta los ministerios. Él es el que da los ministerios y los dones, lo del Espíritu Santo. Entonces, por ende, nosotros no podemos visualizar a un profeta solamente porque hable o profetice lo que él entienda profetizar. Un profeta, para ser llamado profeta bíblicamente, tiene que tener ciertas cualidades que la Biblia identifique para que sea profeta. Wow, tremendo. Mira, tú sabes que he notado en este tiempo que ya cualquiera que declare palabras, que dice yo profetizo, ya se le llama profeta. Es un problema porque una cosa es que tú en un momento determinado fluyas en una unción profética. Por ejemplo, Saúl no era profeta, pero profetizó. ¿Cómo en la Biblia habla de eso? Dice la Escritura que en una ocasión venía una compañía de jóvenes profetas y dice que él se juntó con ellos por dirección de Dios y profetizó, dando a entender de que en un momento determinado Dios te puede dirigir y usarte con un propósito determinado, pero que Dios te use a dar una palabra profética a alguien, no te identifica exactamente como profeta. Porque la burra de Balaam habló de parte de Dios, o sea, Dios le permitió hablar, pero ella no era profeta, Dios la utilizó en un momento determinado. Entonces, el problema de muchos cristianos de hoy es que en un momento Dios lo utiliza para algo
y ellos sueltan una palabra y Dios la utiliza para algo y ya ellos se autodenominan profetas. Y es un error. ¿Por qué? Porque ahí viene el ego, ahí viene que ellos se denominan eso y se creen la última Coca-Cola del desierto. Hablaste acerca del ego. Entonces, ¿tú crees que ellos, poniéndose el título profeta, elevan su Claro, ego claro que y buscan un respeto que no tienen? Correcto, sí, porque ellos se autodenominan lo que no son. Wow. O sea, ellos creen algo que no tienen, porque simplemente en un momento determinado la unción lo tocó y lo utilizó el Señor. Ahora bien, y muchas veces no es ni que Dios lo usa, muchas veces es que utilizan la manipulación profética psicológicamente. O sea, yo creo que no se le puede llamar ni profética eso, sino yo creo que lo profético ahí no cabe. Háblame de eso, Sí, porque creo que hay que respetar lo profético. Creo que la manipulación profética no existe, sino manipulación psicológica. Por ejemplo, mira, hay una profecía que es muy famosa en las iglesias cristianas. Y yo sé que los que van a ver este video van a entender lo que estoy diciendo. Y es la siguiente. Dios te está probando para saber quién tú eres. Yo sé que la gente que va a ver este video se va a identificar con esta profecía. Es muy común. Y muchos cristianos que no son que no leen la Biblia, se dejan dirigir por eso. Dios te está probando para saber quién tú eres. En ese proceso que estás, Dios te está probando para saber quién tú eres. Y yo me puse a analizar hace años atrás en esto. Dios sabe quiénes somos. Y yo dije, pero Dios mío, el día que Dios me pruebe a mí para saber quién yo soy, Dios deja de ser Dios. Porque Él me conoce antes de que yo naciera. Él le dijo a Jeremías, antes de que tú nacieras, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea, antes de yo nacer, ya Dios me conoce mucho antes. O sea, el propósito de la prueba no es que Dios te prueba para saber quién tú eres. Él te prueba para despertar lo que Él puso en tu espíritu. ¿Cómo así, profeta? Claro, fíjate, Daniel no operaba en el don de ciencia. En el inicio de su ministerio en la Biblia. Y dice que el rey tuvo un sueño y el sueño se le olvidó. Eso fue un proceso. Y el rey dijo, bueno, el que no me diga el sueño que yo tuve, que se me olvidó, tiene que decírmelo con toda interpretación. Si no me lo dicen, mañana los mato a todos. Y Daniel dijo, dame 2 días. Y esa prueba provocó que Daniel se metiera con Dios y desarrollara el don de ciencia. Dios. Entonces viene Daniel a los días y le trae el sueño con su interpretación. O sea, la prueba es diseñada para despertar lo que Dios puso en nuestro espíritu. Profeta, ¿el don se desarrolla? Correcto, Dios, claro que sí. El don se desarrolla. Y yo creo que a la luz de la Escritura, la Biblia arroja luz y nos enseña que el depósito de Dios que Dios puso en ti se desarrolla. Es obviamente porque, si te fijas, el apóstol Pablo dice que tenemos que andar de gloria en gloria, de poder en poder. Y a medida del tiempo, nosotros vamos a ir desarrollándonos y vamos a ir creciendo y vamos a ir cultivando lo que tenemos en nuestro espíritu. Y la prueba muchas veces lo que hace es que nos da madurez y nos ayuda a desarrollar lo que el Señor puso en nuestro corazón. Wow, es tremendo. Mira, tú sabes que hay personas que Dios le entrega un don y ellos descansan en la palabra que Dios le dio, sí, pero no trabajan para desarrollar el don que tienen. Eso es un problema, porque se estancan. Y ahí sí hay muchos cristianos. Por ejemplo, la iglesia está llena de cristianos que no conocen al Espíritu Santo. Lo tienen, pero no lo conocen. Entonces, una de las claves para poder desarrollar tu ministerio y nuestro ministerio que Dios nos entregó es conociendo al Espíritu Santo. Ahí está la clave. Ahí está el secreto. Fíjate que los profetas de la Biblia comenzaron a operar en sobrenaturalidad. Y cada milagro y cada manifestación fue más impactante que el anterior. Cada milagro, cada gloria que vivían era más fuerte que la que vivieron antes. Porque iban escalando y desarrollando su vida en el Señor. Eso está tremendo. Te lo digo porque, por ejemplo, yo conocí a un amigo que Dios le dio que él era profeta, pero él no descansó solamente en esa palabra que Dios le dio. Él empezó a leer acerca de eso. Correcto. Empezó a indagar que es un profeta. Empezó a alimentar el espíritu profético que había en él, a tal punto que el hombre ha desarrollado el nivel profético
que el hombre, tú lo ves profetizando y tú dices, wow, es terrible, porque él Correcto. alimentó el don que Dios le entregó a él. Correcto, varón. Porque mira qué pasa, ministro. La Biblia dice en Primera de Pedro, creo que el capítulo 3, dice que lo profético o la profecía no viene por voluntad de hombre, ni por mano humana, sino viene por voluntad y el propósito de Dios. Ahora definimos qué es profecía. La profecía es repetir lo que Dios dice según la Biblia. Un profeta es alguien que escucha a Dios y repite lo que Dios está diciendo. O sea, un profeta no puede profetizarte lo que él está sintiendo de él decirte. No es profecía. Alguien que te diga algo que no viene de Dios no es profecía. La profecía tiene que ver con lo que salió de la boca de Dios. Entonces, el problema es que la generación de hoy está profetizando desde su propio corazón, para impactar, para que la gente lo vea, para impresionar. Entonces, cuando esas palabras surgen de tu propio corazón, no es profecía. La gente confunde palabras de emocionalismo, palabras que te motivan, de motivación, con profecía. No todo aquel que te dice así es el Señor es profecía. Por eso al día de hoy hay miles de cristianos turbados y frustrados, porque ellos piensan que recibieron una profecía y creen que Dios está en la obligación de cumplir cosas que Él nunca ha dicho. Entonces hay que entender de que Dios solamente es responsable de lo que Él dice. Dios nunca se hará responsable de lo que Él nunca dijo. Y por eso hay gente turbada en la iglesia y frustrada. Porque un Juan de los Palotes, como decimos acá en Dominicana, se levantó y le dijo: así dice Jehová, te haré esto contigo, te daré esto, te bendeciré en esto. Y ellos no ven el cumplimiento de la palabra. Es que Dios nunca va a responder a la palabra que surgió del corazón de un hombre y no de la boca de él. Dios mío. Eso es así. En este tiempo se profetiza mucho para caer bien. Correcto. Y como decimos, codiarse con personas. Correcto. Para impresionar. Y una de las cosas que hace que tu vida espiritual no sea efectiva, en tu ministerio no sea efectivo en el mundo espiritual, es el problema que hay entre muchos cristianos, que lo invitan a predicar y ellos van con el objetivo de soltar su mayor revelación. Y para impresionar. Quieren que ellos van allá y oran a Dios, no para que Dios se glorifique y el Espíritu Santo sea exaltado, no, sino para que ellos sean conocidos, como decimos en la entrevista anterior, y aparte de eso, sino también que ellos, su ego crezca y que la gente diga: wow, pero ese hombre Dios lo usa. Wow, tremendo. Y yo creo que toda manifestación tiene un propósito, y es exaltar a Jesús. Escucha bien lo que están escuchando, lo que están viendo el video. Toda la manifestación del Espíritu Santo en la tierra tiene un solo propósito: que Cristo sea glorificado. Escucha bien. El Espíritu Santo tiene diferentes manifestaciones. Pablo dice a los Corintios que hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de operaciones del Espíritu, pero el Espíritu es el mismo. Pero hay diferentes manifestaciones, pero hay un solo objetivo: que el Espíritu Santo se mueva de diferentes maneras es una cosa, pero tiene un solo propósito: que Cristo sea glorificado. Y si yo predico con el objetivo de que me vean y no que Cristo sea glorificado, esa predicación es vana. Wow. Eso es así. Dios mío. Y es muy impresionante porque la generación de hoy hay que educarla. Hacemos un llamado a los pastores que por favor eduquen a los predicadores, eduquen a los creyentes. Mira, yo no soy dado a hablar de nadie ni a mencionar personas, pero yo vi un video que me causó lástima y me dio vergüenza y hasta pena ajena, se puede decir, porque ese joven está en una entrevista como ahora mismo y él dice que llegó un ángel. Sí. Apareció un ángel aquí ahora y le dijo hasta el nombre del ángel. Y yo vi el video y digo: Dios mío, qué pena. Y mucha gente cree en esas cosas. Y no tanto eso, Daniel, sino tú ves como la seguridad Como lo con afirman. lo ellos lo dicen estas cosas. Y la gente que aplaude eso son gente que no lee la Biblia. Yo quiero que usted entienda que Dios llama a su pueblo hoy
a estudiar la palabra para que nadie los engañe. Wow. Sin embargo, ¿qué sucede? Cuando usted va a la Biblia se dará cuenta de que los ángeles de Dios, tanto como Gabriel, Miguel, que son los nombres bíblicos que Dios permitió que los ángeles se identificaran con esos nombres, esos ángeles venían al plano natural con un propósito. Bíblicamente ningún ángel se movió de su atmósfera de ahí donde están al plano natural para hacer nada. Entonces tú ves en la entrevista, el joven dice, llegó el ángel y está aquí. Mira cómo se mueve la mata. Eso no es sobrenaturalidad. Yo decía en una ocasión que los ángeles no son turistas en la tierra. Vienen con una misión encargada de parte de Obviamente, Dios en la tierra. profeta. De hecho, Jacob luchó con un ángel, pero el ángel vino a entregarle una bendición. Eso es así. Entonces tuve personas que hay un ángel, pero ok, ¿cuál es el propósito supuestamente de ese ángel? Claro. No pasó nada, porque no están viendo nada, están alucinando. Eso es así. O sea, hay personas que por querer engancharse en la ola profética inventan profecías. Están forzando. Y no saben que están dañando posiblemente lo que Dios tenga preparado para ellos. Hay gente que por su conducta han dañado la voluntad de Dios en su vida. Y no es ni el diablo, son ellos. Yo ministraba anoche en la iglesia donde me congrego. Y yo le hablaba acerca de los pensamientos, de la mentalidad. Y ministraba bajo el tema rompiendo mentalidades de murallas. O sea, hay muros que el diablo ha construido. Y aparte de que el diablo ha construido murallas, muchas veces en nuestra mente, como cuando estaban en el mundo, muchas veces hay conducta y hay pensamientos que hemos adquirido que son el bloqueo más grande para que Dios se manifieste. Y yo le hablaba a ellos acerca de Cornelio y de Pedro. Pedro era un hombre de unción. Pedro tenía el Espíritu Santo, obviamente. Estaba tan ungido Pedro que sus sombras levantaban paralíticos. La historia dice que ponían los enfermos en la calle por donde Pedro iba a caminar y solamente su sombra tocaba a esa gente y se sanaban. Impresionante. El hombre bíblicamente estaba totalmente ungido desde la planta de los pies hasta la cabeza. Ungido. Pero tenía un problema. Y era que él pensaba que el Espíritu Santo era solamente para los judíos. Dios. Y eso lo tenía él en la mente. Y yo le decía a la iglesia que el problema que tenía Pedro, Dios tenía que arreglar ese asunto. Porque eso podía impedir que muchas personas sean bendecidas a través de su ministerio. Y podía impedir el crecimiento espiritual también de Pedro. Escucha, cuando Pedro está en la casa, dice que Dios se le revela a Cornelio. Cornelio es gentil, no es judío. Y la Biblia dice que se le apareció un ángel y le dijo, ve y envía a buscar a un hombre llamado Pedro. Y está en tal casa y el ángel le da la dirección. Escucha, lo que estamos hablando de los ángeles. El ángel desciende donde Cornelio por un propósito. El ángel desciende donde Cornelio por una asignación divina. No desciende para mover una mata, no, hermano. Para que la mata se mueva, empezó toda la brisa. Para eso está el aire, para que mueva la mata. No tiene que venir un ángel para mover la mata. Entonces yo creo que los cristianos que están viendo este video se eduquen. No le aplaudan a todo el mundo porque que vio un ángel, que vio esto. Lea la Biblia y para que pueda entender los misterios del reino. Y la Biblia dice que le dijo el ángel, Cornelio, envía a buscar a Pedro. Y así hizo Cornelio, envió a Pedro, mandó a buscar a Pedro. Y para no alargar la historia, dice la escritura que cuando mandaron a buscar a Pedro, Pedro estaba en la azotea. Dice que antes de que los hombres llegaran, Pedro tuvo una visión y vio un lienzo y vio animales cuadrúpedos que llenaban el cielo. Y le dijo el Señor a Pedro, Pedro, mata y come. ¿Qué dijo Pedro? Señor, nunca cosa inmunda ha pasado por mi cabeza, por mi boca. Y si te lees la Biblia, dice que por 3 ocasiones Dios le mencionó lo mismo, dando a entender de que Pedro estaba renuente a la voz de Dios por lo que tenía en su pensamiento. Dios mío. O sea, la mentalidad de Pedro estaba bloqueando lo que Dios quería hacer en el momento. Y Dios tuvo que hablarle 3 veces. Y a lo último le dijo, no llame inmundo a lo que yo santifiqué. Y lo mandan a buscar. Cuando Pedro regresa, que va donde Cornelio, la Biblia dice que Cornelio le tenía una actividad hecha. Si te fijas, dice que Cornelio buscó los amigos y los familiares. Un congreso. Había un congreso de gentiles allí. Cuando Pedro llega, fíjate,
La Biblia revela que Pedro le dice a Cornelio, tú sabes que ustedes son gentiles y yo soy judío. Y para mí ustedes son abominables. Eso dice la Biblia. Para un judío, un gentil era peor que un perro, bíblicamente. Y Pedro está obviando lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Wow. Por lo que piensa. No era el diablo. El bloqueo de ese lugar, lo que estaba impidiendo que Dios se moviera, no era el diablo. Era lo que Pedro tenía en la mente. Hay muchos creyentes que tienen a Dios encasillado, o quieren encasillar a Dios, mejor dicho, a 4 paredes. Y tienen un diseño y tienen un esquema que si no es así, no es Dios. Que si Dios no viene así, entonces no es Él. Y eso es un error, porque nos estamos cohibiendo a recibir una manifestación del reino como Dios la quiera manifestar. Wow. Entonces queremos encasillar a Dios. Y la Biblia dice que Pedro dijo, para ustedes, yo soy judío, y ustedes para mí son abominables. Son personas que no compartimos, no nos llevamos bien. Y la Biblia revela y dice que le dijo Cornelio, a mí se me apareció un ángel y me dijo que te mandara a buscar, no sé, que viniera. Y Pedro dice, pero a mí también Dios me habló. A pesar de lo que yo pienso, a pesar de mis ideales, Dios me habló, dijo Pedro. Y la Biblia revela que Pedro comenzó a predicar, a hablar de Jesús. Y dice la Escritura que Pedro le dijo, ese Jesús que ungió el Espíritu Santo, y comenzó a hablar de Jesucristo. Y la Biblia revela y dice, de repente vino sobre ellos el Espíritu Santo de Dios y fueron llenos todos del Espíritu Santo. Al igual que Pedro en Hechos capítulo 2, cuando descendió el Espíritu Santo, descendió también sobre ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué te digo con esto? Pedro dice, wow, verdaderamente entiendo de que el Espíritu Santo no hace asesión de personas. El problema de allí no era el diablo, no eran los brujos, no eran los demonios, era la mentalidad de Pedro que Dios tenía que romper. Y así hay muchos creyentes que tienen una mentalidad caica, una mentalidad errónea de quién es Dios y cuáles son sus manifestaciones. Y cuando ven algo de parte de Dios que es Dios, lo obvian y no creen que es Dios por la mentalidad que tienen. Y Dios hoy te hace un llamado a renovar tu mentalidad para que puedas creer que Dios tiene diferentes formas de moverse. Wow. Tú hablabas hace un momento acerca de las manifestaciones que son para pues glorificar a Dios. ¿Qué experiencia tú has tenido de manifestaciones? Bueno, profeta, mira, entre tantas experiencias que hemos tenido en el Señor, han sido muchas, pero yo recuerdo en una ocasión que estaba en silicio en la casa. Yo en ese tiempo no me había casado. Y cuando estoy allí orando, que me recuesto en el piso, recuerdo que entré en un éxtasis y no podía moverme. Estaba sin movimiento. Y recuerdo que de repente mis ojos ven literalmente. No fue un sueño, no fue una visión. Yo estaba despierto, pero entré en el éxtasis, despierto. Y de repente veo un ser que se me aparece, oscuro, pero nada más le vi la cabeza. Y cuando le veo la cabeza, en la cabeza tenía serpiente, como de pelo, en el pelo, era como de serpiente. Y yo no puedo moverme, y yo quiero llamar a mi madre y no puedo llamarla, porque la voz no me sale. Y cuando yo estoy tirado en el suelo, el personaje se postra y comienza a inclinarse frente a mí. Y comienza a bajar. Y de repente me ve frente a frente. Y yo quería, hermano, yo quería que la tierra me tragara. Del miedo, porque nunca había tenido esa experiencia con lo sobrenatural. Y cuando en mi corazón comencé a reprender, dije, la sangre de Cristo tiene poder. Cuando mencioné eso, se desapareció. Se espumó. Luego, hace aproximadamente como 5 meses, 4 meses atrás, tenía que predicar en una actividad al otro día. Y en la noche, eran como las 12 de la noche, y entro en otro éxtasis, y estoy en la cama, recostado, despierto, recostado. Estaba meditando en el Señor, meditando en la palabra. Y entro en un éxtasis y se me aparece un personaje raro. Era oscuro, pero no tenía ni ojo ni cara. No tenía rostro. Era totalmente lleno de pelos. Era algo extraño. Era alto, pero era como una bola de pelos entera, grande, pero grande, enorme. Yo estoy en la cama y de repente yo veo que el personaje se recuesta al lado mío.
Y yo me asusté terrible, pero comencé a reprender y a adorar a Dios. De repente salgo de mi cuerpo y en el aire veo unos demonios que están reunidos y están planificando cómo hacerme caer en pecado. Ellos no están viendo que yo lo estoy viendo a ellos. Ellos no me ven a mí, pero yo sí lo veo a ellos. Wow. Y yo estoy escuchando lo que están planeando para cómo hacerme caer en pecado. Dios. Y de repente vuelvo al cuerpo. Y al otro día por la mañana, el Espíritu Santo me dice que era un espíritu que fue enviado a hacerme guerra, porque tenía que predicar en la noche. Y cuando yo voy a predicar en la iglesia en la noche, el poder de Dios cae y una mujer cae poseída. Y Dios me dice, ese fue el espíritu que te visitó para hacerte guerra en la noche. Y yo lo reprendí en el nombre de Jesús y fue libre la mujer. Tantas experiencias que hemos tenido. También en una ocasión recuerdo que me invitaron a predicar en el Mercado Nuevo de Villas Agrícolas. Eso es una zona que hay unos edificios cerca del Mercado Nuevo. Se llaman los multis del mercado. Sí. Y recuerdo que me dieron 2 días el concilio Iglesia de Dios. Estaban todas las iglesias de la zona reunidas. Y me dieron 2 días, los 2 últimos días de la campaña. Yo fui el primer día, había orado, había buscado al Señor y voy el primer día. Cuando predico, no veo lo que estoy acostumbrado a ver. Predico y reprendo y no pasa nada. Digo, Dios mío. Y llamo a la gente y le oro y no pasa nada. Dios. Entregué, se convirtieron como 10 personas. Pero la manifestación del poder de Dios, de liberación, de milagros, no lo visualicé en el momento. Y cuando llego a la casa un poquito turbadito, digo, Dios mío. Y digo, no, esto hay que ver qué pasó. Y me entro en oración en el cuarto de oración que tengo. Me pongo a orar. Y como a las 4 de la mañana, yo entré en una visión. Y yo vi un hombre en bermudas, un hombre alto y fuerte. Y me dice, yo soy el jefe de esta zona, me dijo. Wow. Soy el jefe de la zona. Y tengo muchos trabajadores, me dijo el hombre. Y yo le dije, no, pero es que tú no puedes ser el jefe de ellos. Le decía yo en el sueño, en la visión. Y de repente entro a pelear con él. Y estoy peleando con él. Y o sea, visión al fin, le desprendo la cabeza en la visión. O en el sueño. Y le desprendo la cabeza. Cuando le desprendo la cabeza, y ahí despierto. Y escuché la voz de Dios que me dijo, la del Espíritu Santo que me habló y me dijo, ese era el principado que estaba haciendo guerra allí. Te entregué la victoria. Wow. Eso fue el último día ya. Porque el primer día no vi lo que estaba impuesto a ver en Dios. Cuando llego en la noche, antes de llegar a la noche, llamo al ministerio de nuestro. Le digo, hermanos, el Señor me habló. Y le cuento la visión que tuve. Cuando llegamos en la noche ya, comenzamos a predicar. Y cuando estoy predicando, que comienzo a ministrar, había cientos de personas, estaba lleno allí del lugar. Había muchas iglesias, imagínate, eran todas las iglesias de Dios, de esa zona, que eran muchas, en la zona de Villa Agrícola, del distrito. Y yo recuerdo que cuando estoy ministrando ahora y reprendiendo, no está pasando nada. Y digo, Dios mío, pero yo tuve una misión contigo. Tú me hablaste y me dijiste que el principado ya estaba derrotado. Y recuerdo, profeta, que el Señor me dice, tú esa mujer que está allí, en ella está el principado. Ponle la mano y repréndelo. Cuando yo me acerqué, yo no conocí a esa mujer. Ella estaba con su esposo. Sé que es su esposo porque lo que pasó, el hombre se asustó. Yo soy el esposo de ella. Cuando yo me acerco, que le pongo la mano y le digo, en el nombre de Jesús te reprendo, la mujer cayó y comenzó a gritar. Las endemonió en el piso. Y el esposo está asustado porque ve que su mujer está en el suelo dando vueltas y gritando. Y yo le digo, no, tranquilo, no la topes, porque hay algo que ella que se va a ir ahora. Cuando esa mujer cayó endemoniada, cayeron docenas de gente endemoniada alrededor de la campaña. Y se metió una unción de Dios allí, que eso se revolucionó todo. Los adolescentes, los niños, los adultos, la gente llorando. Comenzó Dios a hacer milagros ahí mismo. Fue una unción de liberación que se desató cuando esa mujer cayó en el piso, que era el principado que estaba haciendo guerra. Wow. O sea, pasó algo contigo ahí que mucha gente desconoce. Y fue que tú en la madrugada le preguntaste a Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué no vi la manifestación que estoy acostumbrado a ver? Correcto. Entonces ahí Dios te entregó la victoria, Sí. pero fue a través de la oración. Correcto, porque es que lo único que es gratis en esta tierra es la salvación. Lo único, porque es por gracia.
pero la unción te costará un precio. La gente utiliza la gracia y coloca la gracia en la posición de que todo es por gracia. Y en un punto de vista tiene razón, pero hay que saber identificar. La Biblia dice, por gracia soy salvo. Lo único que es gratis es lo que Dios te da, la salvación. Dame la mano, Él te la entrega. Esa es la salvación, es tuya, te la di gratis. Pero tú mantener eso te costará un precio. Tú mantener la unción en ti te costará un precio. Porque Dios te puede utilizar en un momento determinado. Pero mantener esa unción sobre ti permanentemente te costará un sacrificio. Si te fijas, hay cosas que si tú no las peleas, no se manifiestan. Jacob tuvo que pelear con el ángel para que se manifestara su bendición. Hay cosas que si no las peleas, no se manifiestan. Porque la gente solamente cree que la gracia, sí, la gracia lo cubre todo, pero la gracia tiene una finalidad específica. Y es que cuando cae sobre ti, tú tienes que pelear para mantener lo que ya Él depositó en tu vida. Wow. Eso es así, ministro de Dios. Y en sí hemos tenido muchas experiencias en el Señor. Dios ha sido muy misericordioso con nosotros. Pero al ver la generación que ha surgido, que inventa tantas cosas, que vienen ángeles, que vieron al Padre, que vieron esto, que vieron el otro, yo creo que la iglesia de hoy tiene que ser más bíblica en esa área y poder especificar a la luz de la Biblia, aclarar las cosas, porque toda visión que usted tenga, si no está alineada a la Biblia, no viene de Dios. Así es. Todo lo que usted pueda tener en el Señor, todo que venga de Dios, tiene que estar alineada a su palabra. De hecho, para terminar, el apóstol dice que si alguno hable conforme a la palabra. A la palabra de Entonces, Dios. vemos muchas personas, lamentablemente, inventando. Sí. O sea, hay mucho invento, hay mucha manipulación, hay mucha Sí. brujería, Sí. hay mucha adivinación en el pueblo de Dios. Muchas ¿no? cosas, ministro. Y mira qué pasa también. Hay que entender de que la unción de Dios y la gloria de Dios se manifiesta con un propósito. Podemos estar aquí hoy ahora mismo. Y puede descender un ángel ahora mismo acá. Desciende el ángel de Dios. Pero ¿para qué vino? ¿Para qué vino el ángel? Ya está ahí. Un ángel, aquí hay un ángel. Ya aquí está el ángel, pero ¿para qué vino? ¿Cuál es el propósito? Dios no va a mover un ángel del cielo para mandarlo para acá, para que no haga nada. Porque ¿para qué vino? O sea, si te fijas en la Biblia, como decíamos ahorita, todas las manifestaciones celestiales, todas las manifestaciones celestiales tienen un propósito. Génesis 1, verso 2. Y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. ¿Para qué Él se estaba moviendo? Con un propósito. Todo lo que el Padre hace, todo lo que el Padre habla, tiene un propósito. Dios no habla por hablar. Dios no inventa cosas. Dios no habla las cosas innecesarias. Lo que Él dice es una ley que se establece. O sea, Dios no está hablando así como la gente piensa. No, que estaba acostado y escuché la voz de Dios que me dijo, tumba un mango de la mata. Dime, hermano. Y la gente inventa tantas cosas. No, y estaba acostado y Dios me dijo a mí, ponte esos zapatos. Le dije a Dios, dime qué ropa me pongo. Ponte poloche azul. Dios no anda en esa chelcha, hermano. Dios no anda en esa chelcha. Que Dios te dice a ti que te ponga un poloche verde. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué te dijo Dios que te ponga un poloche verde? No, que ese poloche tiene demonio. ¿Dónde la Biblia enseña y dice que los poloches tienen demonio? Señores, Dios nos llama hoy a que seamos más bíblicos. Para que la gente pueda recibir de Dios, tenemos que utilizar la palabra del Señor. ¿Sabe qué me dijo una hermana a mí una vez? Que los perfumes tienen demonio. Así, yo he escuchado personas también con esa misma ideología. Y que el desodorante tiene demonio. ¿Sabe lo que es eso? Dios. Y me dijo a mí, me lo dijo. Yo no me pongo desodorante, me dijo ella, porque eso tiene demonio. Yo no bebo Gatorade, porque la palabra Gatorade tiene la palabra gay. Señores, es que la gente tiene que aprender a utilizar la Biblia. Dios. Cuando utilizas la palabra de Dios como está allí, nadie te va a engañar. Jesús dijo, mira que nadie os engañe, porque se levantarán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Por qué engañarán a muchos? Porque no leen las Escrituras. Mira, a mí puede venir cualquier persona a profetizarme, y yo no he tenido esa suerte de que la gente profetice tanto sobre mí como muchos hay por ahí, pero yo conocí una persona
que fue a mi congregación y, Dios mío, y le dijo a un hermano, dice el Señor que deje de fumar. Oye, qué profecía. En público. Y el hermano, cuando terminó, el hermano le dijo, varón, pero yo ni cuando era impío fumaba. ¿Tú estás entendiendo? La gente lo que quiere impresionar. Supe también de una persona que fue a una iglesia a profetizar, a predicar. Y como estaba predicando, no vio movimiento. Entonces comenzó a tirar patada voladora. Yo le llamo patada voladora, que son palabras para ver si la pega. Y había una niña recién nacida en los brazos de una joven como de 20 años. Y él se le acercó a la joven de 20 años y le dijo, el Señor me dice que Él estuvo contigo en el parto. Y Dios me dice que estuve contigo, estuviste a punto de morir, pero yo fui el Dios que te sostuvo. Y comenzó a profetizar. Y la joven asustada le dice, pero varón, yo soy virgen, ese niño no es mío. Se lo estoy cargando a la joven, a una mujer que está allá atrás, que dio a luz hace unos días atrás. ¿Dónde metió la cara ese predicador? El ministerio más peligroso que existe en la tierra no es el pastorado. Escucha, no es el evangelista ni el maestro. Es el profeta. Yo decía, aquí terminamos, profeta, Sí. que hay una línea muy fina entre la profecía y la adivinación. Sí, muy fino. Porque hay momentos que tú puedes estar hablando de parte de Dios. Sí. Y si no es fino en el discernimiento, el espíritu de adivinación se puede infiltrar y tú puedes empezar a adivinar cuando Dios se cayó y tú puedes seguir hablando. No, y el asunto es que hay gente que le creen a esos adivinos que andan en las iglesias y tú ves que hasta danzan y hablan en lengua. Yo he visto cristianos que le han profetizado cosas que no son y tú ves que danzan y hablan en lengua. En una ocasión hubo uno que le dijo a un hermano, dice el Señor que me gusta como lo que estás haciendo. Sigue así. Vas bien, me agrada lo que estás haciendo. Y el varón era muy humilde. Y está bien, se acabó el culto. Entonces el varón jala al pastor y le dice, pastor, estoy confundido. Ese predicador me dijo a mí que siga con lo que yo estoy haciendo. Pero yo ayer acabé de salir de una cabaña con una mujer que no era mi esposa. Y él me dijo a mí que a Dios le agradaba lo que yo estaba haciendo. Ve por dónde va el problema. Y la culpa la tenemos muchas veces los líderes que le damos paso a esas personas y le damos el púlpito a esas personas. Pastor, usted que está viendo este video, le doy un consejo de parte de Dios. No le dé el púlpito a todo el mundo. No le suelte su altar para ministrar a todo el mundo. Ore a Dios. Pídale dirección al Señor. Porque por causa de nosotros querer agradar a un líder, que un amigo mío que predica, lo quiero traer a mi iglesia, no, dígale dónde se congrega ese amigo suyo. Deme el número del pastor de ese amigo suyo. Y un día, si es posible, si tiene un video, enséñamelo predicando para saber y ver a quién voy a traer a mi iglesia. Porque por causa de agradar al hombre o al líder que está allá, hemos cometido el error de traer personas a nuestras congregaciones que han hecho un daño muy grande y han destruido el trabajo de años de muchos pastores que con sacrificio han levantado y han cultivado una iglesia en cierta ciudad. Wow, Dios mío, esto está demasiado poderoso. Yo sé que usted, al igual que yo, nos estamos disfrutando de este poderoso contenido. Así que yo les invito a cada uno de ustedes a que usted pueda compartir este contenido con alguien más. No se quede usted solamente con la bendición, compártala con alguien más para que también sea bendecido. Y yo quiero que el profeta pues nos termine con una oración para todos los que nos están viendo. Y ahí pues amén. Nos despedimos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te presento, Dios mío, a todo aquel que verá este video. Yo te pido, Señor Dios de los cielos, que despierte una hambre en ellos por escudriñar tu palabra. Esa hambre, Dios mío, por leer las escrituras y estudiarla para que nadie los engañe. En el nombre poderoso de Jesús, que venga un despertar en ellos para que el Dios de los cielos traiga un derramar de su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Wow, así que ya usted sabe, suscríbase, comente y déle like. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde.